Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Etzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos hoy acá con Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, profesor universitario especialista en política internacional y sobre todo en política exterior rusa. Marcelo, bienvenido. Hola Debbie, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de uno de los actores internacionales que más han intervenido en la región de Medio Oriente y Norte de África a lo largo de la historia. La influencia de Rusia en el Medio Oriente y Norte de África tiene raíces profundas y multifacéticas, y ya vamos a hablar de todo esto. Desde el siglo XVII, Rusia buscó expandir su poder en la región, enfrentándose al Imperio Otomano en varias guerras, como la guerra ruso-turca de los siglos XVIII y XIX, en las que intentaba asegurar sus intereses en el Mar Negro y en el Cáucaso. Durante la época de la Unión Soviética, Rusia fortaleció su presencia en la región apoyando a regímenes y movimientos políticos en países como Egipto, Siria e Irak, logrando consolidar alianzas estratégicas y militares muy importantes para ellos. En la actualidad, durante la guerra con Ucrania, Rusia ha modificado muchísimo el escenario geopolítico de la región. Y esto ha incentivado a Rusia a fortalecer sus relaciones con países como Irán, Siria y Turquía y adaptarse a un nuevo contexto de rivalidades globales. Vamos a explorar cómo esta influencia de Rusia en Medio Oriente ha evolucionado a lo largo del tiempo y vamos a ver qué impacto tiene en la región hoy en día. Marcelo, empecemos por el principio. El Imperio ruso, antes de la Revolución bolchevique, tenía fronteras con el Imperio Otomano. ¿Nos puedes contar un poco cuáles eran los principales puntos de fricción entre los dos imperios? Bueno, en general, Rusia tiene una cosmovisión geopolítica muy emparentada con las amenazas que ha recibido a lo largo de la historia. Nosotros aquí en Occidente tenemos una mirada precisamente contraria. Pensamos que Rusia ha sido la agresiva a lo largo de la historia, pero para los rusos, y esta es un poco mi especialidad, estudiar cómo funciona la cabeza de los rusos han sido los que han recibido invasiones, sobre todo, entre otros, que tú nombraste, el Imperio Turco Otomano, o intromisiones de estos otros actores imperiales en parte de su territorio, no exactamente en todo su territorio, porque como tú sabes, históricamente el territorio ruso ha sido gigantesco. Sin ir más lejos, la época que tú estás intentando describir, la época del Imperio zarista, era 3 veces más grande que lo que ocupa hoy la Federación Rusa, que es el territorio más grande del mundo hoy por estado, ¿no? Midiéndolo por estados. Así que precisamente el punto de tensión mayor que ha tenido Rusia o el Imperio zarista con los turcos, con las cuales ha librado en total, como para que tengamos una idea, 13 guerras. De esas 13 guerras, los rusos ganaron 8, lo cual revela la gran belicosidad que ha habido entre estos dos pueblos a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo. El principal punto de tensión, yo diría, o los dos principales puntos de tensión, los nombraste, Mar Negro y Cáucaso. Podríamos sumar Asia Central, aunque por supuesto la intervención de Rusia en Asia Central ha sido un poco más tardía, en el siglo XIX, empezó en alguna que otra región de Asia Central en el siglo XVIII, pero yo diría que a partir del siglo XIX Asia Central también pasó a ocupar parte del escenario de preocupación rusa en su relación con los turcos. Estos 3 escenarios tienen que ver con poblaciones, fundamentalmente, más que con riquezas y posesión de ciertos recursos naturales. Poblaciones que se han movido al unísono de las dominaciones de unos y de otros, ¿no? Y hemos llegado a la segunda mitad del siglo XIX, la guerra de Crimea, que ha sido una de las más famosas, y en la que han participado potencias extranjeras del lado turco, y que fue una derrota para los rusos. A partir de esa derrota, Rusia reperfiló su política exterior con un canciller que se llamaba Gorchakov, que de algún modo instó al país o instó al imperio a rever su política de agresividad para con las grandes potencias,
inventó lo que se denominó la doctrina de la reconcentración, es decir, Rusia, vamos a ponerlo en términos de Trump, Rusia primero, es decir, tratar de concentrar todos los esfuerzos en la reconstrucción rusa, pero sin tener una política agresiva para con las potencias. Yo diría que ese fue el primer gran hito en la relación turco-otomana con Rusia, sobre todo la Rusia moderna, previa, por supuesto, a la revolución bolchevique. Y antes de pasar a la época de la revolución bolchevique, yo quería preguntarte sobre un grupo étnico minoritario específico en el Imperio Otomano con el que Rusia tuvo mucha relación y son los armenios. ¿Nos puedes contar un poco sobre esta relación de Rusia con los armenios y por qué causaba tanto conflicto con el Imperio Otomano y qué tuvo que ver esto con el genocidio armenio? Bueno, voy recordando, ¿no? También agregaría además del Cáucaso, Mar Negro, Asia Central, otra zona, digamos, donde también ha habido presencia túrquica y cristiana ortodoxa, digamos, los Balcanes. Tanto en el escenario armenio-turco, turco-armenio, y estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Del Imperio Turco Otomano, sus límites y demás. Como en los Balcanes, además de esta cuestión de las poblaciones, está la cuestión, por supuesto, religiosa. Con los armenios hay una situación muy complicada, sobre todo los turcos, en términos religiosos, digamos. No olvidemos que Armenia es el cristianismo más antiguo y, bueno, el hecho de la convivencia de estas tribus, de estas poblaciones, unas con otras, durante siglos, en distintos lugares de estas zonas, precisamente tan conflictivas. Bueno, la mayor parte del tiempo no ha habido conflictos, pero cuando han intervenido potencias extranjeras o vecinas, como el caso de Rusia, y las europeas, por supuesto, allí sí se han incentivado los conflictos. Entonces, en el caso de Armenia, era un punto de fricción dentro del Imperio Turco Otomano. Cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano se involucra en esa guerra. Hay una serie de enfrentamientos entre dirigentes de un pueblo y del otro. Esto culmina con prácticamente la expulsión del pueblo armenio y, bueno, la persecución de ciertas minorías turcas sobre el pueblo y esto conlleva al famoso genocidio, ¿no? Del cual se discute hasta el día de hoy. Hay países que lo reconocen, hay otros, ínfima minoría que no. Lo cierto es que, bueno, hay una especie de connivencia, de nuevo, por razones geopolíticas, porque Rusia era enemiga de los turcos y los turcos eran enemigos de Rusia. Hay una cierta connivencia entre armenios y rusos, hay minorías armenias viviendo luego en la Unión Soviética, una vez que se crea la Unión Soviética. Y bueno, toda esta relación entre armenios y rusos continúa a lo largo del tiempo, incluso cuando termina la Unión Soviética. Uno de los principales conflictos iniciales, yo diría, por los cuales se empieza a generar todo el problema secesionista en la Unión Soviética, nace precisamente allí, en el Cáucaso, nace en una zona que se llama Nagorno-Karabaj. Bueno, ahí ya nos estamos involucrando en el periodo soviético, ¿no? Que todo esto es obra y gracia en realidad de Stalin, toda esta mezcla, digamos, de pueblos, el pueblo azerí en un caso, que era de raíz túrquica, y el pueblo armenio, que insisto, la convivencia durante mucho tiempo fue pacífica, pero bueno, cuando Gorbachev inicia el periodo de reformas y se pone en marcha la famosa doctrina Sinatra, cada uno a su manera, es decir, cada uno a su manera interpreta y ejecuta el socialismo, se encuentra con que explota la caja de Pandora, es decir, aparecen todos estos conflictos latentes durante tanto tiempo, o pacificados durante tanto tiempo, y paradójicamente, para darle envergadura a tu pregunta, el primer gran conflicto no es entre georgianos o entre o con ucranianos, ni nada que se le parezca, para poner ejemplos más recientes, sino entre azeríes y armenios, lo cual te revela que la raíz de la guerra entre armenios y turcos estaba allí latente dentro de la propia Unión Soviética. Y devolvámonos un poco en el tiempo. Durante la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano y desde ese punto hasta después de la Segunda Guerra Mundial empiezan en Medio Oriente a surgir países nación.
Algunos se crearon como monarquías religiosas, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y otros se convirtieron en estados seculares socialistas, como Egipto, Siria e Irak. Y también se había fundado al mismo tiempo el Estado judío Israel en esa época. Por el lado ruso, más bien la Unión Soviética en ese entonces, ya había entrado en la Guerra Fría, donde se disputaba con Estados Unidos el ser el actor más importante y más influyente del orden mundial. Marcelo, ¿cómo se veía esta disputa de influencia durante la Guerra Fría en la zona de Medio Oriente y Norte de África? Bueno, es bastante amplia la pregunta. A ver, yo te diría que después de la Primera Guerra Mundial, Rusia se ve enfrascada en asuntos internos de gran envergadura, como la Revolución Bolchevique, que ya la hemos nombrado, la Guerra Civil y la instauración de la Unión Soviética. Ya con eso, digamos, los rusos tenían muchísimo para entretenerse en sus asuntos, más que en los asuntos externos. En todo caso, la división se produce entre Stalin y Trotsky en el sentido de exportar o no la revolución, es decir, no perder el ímpetu, el dinamismo revolucionario. Estamos hablando de una revolución que pretendía ser cosmopolita, pretendía ser universal, o, como decía antes, reconcentrarse primero en el país y luego sí, cuando ese país esté fuerte, em, difundir la revolución. Triunfó, como todos sabemos, la tesis de Stalin. Esa tesis de Stalin cobra enorme vigor, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética está del lado de los triunfadores, pero con Khrushchev va a cambiar, por supuesto, el enfoque y a partir de allí la Unión Soviética, que hasta ese momento, estamos hablando ya de los años fines de los 50, mediados de los 50, principios de los 60, hasta ese momento la Unión Soviética había prestado relativa atención al resto del mundo, sobre todo a esta parte del mundo que tú nombras. Había apoyado la creación del Estado de Israel en Naciones Unidas. Obviamente había formado parte del andamiaje inicial de Naciones Unidas, porque finalmente la Unión Soviética fue aceptada como parte victoriosa de la guerra, fue aceptada por Estados Unidos en el concierto de naciones que diseñaron prácticamente la institución de la ONU. Bueno, había prestado poca atención, digamos, al mundo árabe, al mundo norafricano, oriental, excepto en aquellas cúpulas comunistas que habían adherido a la revolución, sobre todo en Asia Central. Para ser bien sinceros, la Unión Soviética había prestado poca atención, sobre todo además por razones religiosas, sumémosle ese factor, ¿no? Porque no olvidemos que la Unión Soviética era atea y todo lo que fuera Islam había participado en algunas conferencias con partidos comunistas islámicos y demás, siempre tratando, insisto, de difundir la revolución en ese ámbito, pero por supuesto, como vos dijiste, en aquellos países árabes donde había intromisión británica, donde había intromisión europea, ya sea en forma monárquica o en forma autoritaria, países que habían sido diseñados incluso prácticamente en el mapa por los europeos. Todos sabemos los tratados franco-ingleses que pergeñaron buena parte de la geografía árabe, incluso la propia israelí. Bueno, los soviéticos, digamos, eran reacios a intervenir en eso porque sabían que eran realidades culturales y demás hostiles a una ideología como la comunista, ¿no es cierto? En eso eran bien prácticos. Recién en los años 60, decía, con Khrushchev, ahí sí iba a haber un involucramiento, primero una tensión mayor por esto de las guerras de liberación nacional, por esto del apoyo a la descolonización, y va a haber contactos más fluidos, sobre todo con dirigentes del mundo árabe. Ahí empieza todo esto que decías al principio, acerca de la relación con Egipto, la relación con Irak, la relación con Siria, que se va dando espasmódicamente. No creo que haya sido un plan, digamos, deliberado. Con Israel nunca fue mala la relación, digamos. En general se va a perturbar en los años 70, pero aún así se va a perturbar sobre todo no olvidemos también el vínculo judío con las cúpulas soviéticas. Buena parte de la dirigencia soviética era de origen judío. También
por supuesto, las persecuciones de Stalin y demás, es contra los opositores que no solamente eran judíos. Entonces se da esta particularidad de que había judíos en el gobierno, pero también había judíos en la oposición. Los problemas empiezan a generarse cuando los emigrados judíos, después la Unión Soviética, digamos, trata de enviarlos a Israel. Hay algunas manifestaciones, de las primeras manifestaciones que hubo en la Unión Soviética, paradójicamente las generaron estos emigrados judíos, los años 60, cuando obviamente no existía ni Gorbachev, ni la perestroika, ni la glasnost. Y bueno, la relación con estos otros países, los árabes seculares, digamos, empieza también en esos años, en los 60, en los 70. Y todo va a culminar con la guerra, digamos, más conocida en términos recientes, cuando la Unión Soviética tiene una postura, si se quiere, un poco ambigua, ¿no? Porque por un lado no quería tener problemas con Israel, por el otro lado apoya a ciertos países como Egipto, que sin duda era la fuerza armada más poderosa, empeñada en guerrear contra Israel. Y cuando ocurre la guerra del Yom Kippur, 73, se da la paradoja que Brezhnev le avisa a Israel cuando los egipcios van a atacar a la Fuerza Aérea Israelí, lo cual es considerado como una especie de traición por parte de los países árabes, con los cuales la Unión Soviética tenía buena relación, y eso genera también todo un enfriamiento de la relación, a pesar de que el vínculo ya en ese momento era muy fuerte, ¿no? En términos militares, tecnológicos, económicos y demás. Y bueno, ya la historia final de la Unión Soviética, ya la cuestión de Medio Oriente tiene una relativa importancia, son caminos diferentes. En general, la Unión Soviética, sobre todo con Gorbachev, apoyó los acuerdos de paz. Después vimos que la Rusia postsoviética se va a desinvolucrar bastante del tema, por razones obvias, porque de nuevo tiene que volver a concentrarse en su propia reconstrucción institucional y económica. Y durante la Unión Soviética había algún tipo de beneficio que ésta recibía por sus influencias en Medio Oriente, ya sea puertos, tratados económicos, algún tipo de beneficio militar. Sí, de nuevo, siempre a la Unión Soviética la guió, a diferencia de la Rusia postsoviética, la guió la motivación ideológica. Es decir, lema proletarios del mundo unidos, ese era casi en términos, una especie de cruzada religiosa, ¿no? Paradójico de un imperio ateo. Entonces, de nuevo, Medio Oriente siempre fue juzgada como una zona donde otras potencias geopolíticamente estaban ya involucradas, entonces, ¿para qué involucrarnos allí? En todo caso, hubo enormes discusiones en el seno de la Unión Soviética respecto a si convenía o no convenía estar en tratativas con ese otro mundo, ¿no? En términos de vanidad y de agresividad, podría decirse que hubo sectores dentro de las cúpulas soviéticas que decían, bueno, sí, involucrémonos porque allí están los ingleses. Y donde estén los ingleses, los soviéticos tenemos que estar porque somos naturalmente enemigos. Como ves, estoy saliendo de la puja de la Guerra Fría, ¿no? Para entender también el mundo actual, porque si solamente vemos a la Unión Soviética en términos de la Guerra Fría, bueno, es sencillo el análisis. Es decir, bueno, donde estaba Estados Unidos, la Unión Soviética o no tenía que estar, o tenía que estar enfrente, bueno, en fin. Pero aquí había cuestiones mucho más importantes que la Guerra Fría, que todavía hasta el día de hoy creo que sirven para explicarnos el mundo de hoy, ¿no? Entonces, donde esté Gran Bretaña, probablemente la Unión Soviética tiene que estar. Entonces, si estuvo, por ejemplo, en Afganistán, y bueno, nosotros también tenemos que estar allí. El tema que tú dices de los puertos y demás, bueno, obviamente también había una preocupación geopolítica, tú lo sabes, por los mares cálidos. Entonces, si la Unión Soviética tenía que estar en el mar Mediterráneo, y bueno, bienvenido. Y si Siria 75 le daba a Brezhnev dos bases, una naval y una aérea, bueno, bienvenida, más que bienvenida. Si había que tener buenas relaciones con Libia o con Argelia, bueno, también en esos términos. Abstrayendo de las cuestiones que recién te mencioné, las culturales, las religiosas, porque allí obviamente se sabía que no iba a poder congeniar una realidad con la otra. Pero en eso eran bien prácticos, dejaban un poco el dogmatismo y se involucraban. Pero
Obviamente, la relación yo creo más fluida fue con Egipto. Egipto fue una relación muy grande en todos los planos. Terminó siendo, como dije recién, el ejército más importante de la región, derrotado finalmente por Israel, y fue finalmente el primero en tratar de sellar la paz con Israel. De nuevo, ese aviso a los israelíes en Yom Kippur, el tanto pragmatismo de la Unión Soviética, a los egipcios les dolió, digamos, ¿no? Pero finalmente todos esos enconos fueron dejados de lado y bueno, no dije nada de África o prácticamente nada de África, pero en general la Unión Soviética en África delegó, sobre todo en el África subsahariana, delegó parte de sus roles en un país latinoamericano que se llamó Cuba, sobre todo en Angola y Mozambique, que se enfrascaron prácticamente en una especie de guerra típica de la Guerra Fría con Sudáfrica y bueno, fueron derrotadas, ¿no? Se llega a un tratado de paz definitivo cuando cae la Unión Soviética y finalmente esa región subsahariana se pacifica. Yo diría que ese es un poco el resumen de lo que fue la política exterior soviética, que bueno, va a terminar con un fiasco fenomenal, que fue la invasión de Afganistán en el 79, donde Brezhnev no estaba muy decidido a intervenir, pero parte de la cúpula militar lo convence y bueno, finalmente todos sabemos cómo terminó la historia, es decir, fue una especie de Vietnam para los soviéticos que hasta el día de hoy lo recuerdan con tristeza por un lado y por el otro lado con cierto orgullo, porque bueno, fue la última gran guerra que tuvieron los soviéticos en suelo extranjero, en Medio Oriente, digamos, porque comparar la intervención en Siria con aquello no tiene parangón, obviamente. Y hasta acá llegamos con la historia de la relación de Rusia y el Medio Oriente en el episodio de hoy. Vimos cómo se relacionó con el Medio Oriente y el norte de África la Rusia zarista y la Unión Soviética. En el siguiente episodio, la otra semana, vamos a continuar con Marcelo y vamos a ver cómo se relacionaba la Rusia post-soviética con el Medio Oriente y vamos a llegar hasta hoy en día. También les cuento que Marcelo escribió un libro sobre Putin y les dejo abajo en la descripción del episodio el link para que vayan a verlo. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.